Buenos días, compañero. ¿Le podría decir su nombre? Carlos Daniel Guerrero. Carlos Daniel Guerrero. Usted es el responsable de aquí de esta guardia. Bueno, soy el coordinador de este centro de trabajo y pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional. Okay. Bueno, comenzaríamos con una serie de preguntas un poco más profundas sobre el tema de la huelga. La primera sería, ¿cuál es el tipo de precarización que ha empezado a vivir la empresa y desde hace cuánto tiempo se empieza a sufrir todos estos problemas? Bueno, pues haciendo un poquito de historia, todo inició cuando la empresa pasó, cuando se privatizó la empresa. Ahí el grupo de Carlos Slim se estableció un acuerdo que le llamaron de concertación. Él se comprometió a respetar los derechos laborales, nosotros nos comprometimos a ser más productivos y creamos un programa de productividad. El gobierno fue testigo de honor y también le dieron 5 años a la empresa para que se preparara previo a que llegara la competencia de empresas transnacionales en larga distancia. A raíz de ahí, pues con el apoyo del sindicato y con varias propuestas del sindicato, pues el grupo económico del Carlos Slim se empoderó al grado de ser un consorcio a nivel mundial. Y Telmex en ese momento en el 2000 llegó a ser nombrada la mejor empresa de telecomunicaciones del mundo. A raíz de ahí vino una estrategia de la empresa de desmantelamiento, de ir sacando todos los activos que dejaban más ingresos del grupo Telmex y los transfirió a otras empresas del grupo América Móvil, principalmente a Carso. Desde la telefonía celular fue cuando nació el Prodigy y entonces creó algunas empresas que son las que ya se llevan la mayor parte de los ingresos y fue desmantelando poco a poco a lo que es Telmex. Y ahora la situación económica de la empresa pues es derivada más de esas decisiones administrativas que por el peso del contrato colectivo de trabajo. En cuanto a las condiciones laborales, digamos, ¿cuáles son estas afectaciones? Tengo entendido que hay problemas con los pagos de tiempos extra, la falta de contratos para nuevo personal y de materia de trabajo. No sé si nos puede explicar un poco mejor la situación. Es derivado de la evolución tecnológica, pues nosotros somos unos trabajadores más especializados. Está establecido que si de repente las cargas de trabajo rebasan nuestra capacidad de producción, podemos recibir apoyo de externos, pero obviamente de común acuerdo con el sindicato y le llamamos por obra y tiempo determinado. Entonces llega un momento en que la empresa empieza a incrementar el número de terceros y filiales que normalmente pues son trabajadores, que al final son trabajadores pero no les dan ni la capacitación, ni las herramientas, ni las condiciones de higiene y seguridad mínimas para poder laborar. Entonces ellos tienen un número importante de trabajadores terciarizados o con contratos de protección y que al final tampoco los requisitos de ingreso no son tan rigurosos, no los contratan normalmente pues en ningún requisito. Nosotros para poder ingresar tenemos aquí que pasar exámenes médicos, exámenes de conocimientos, tener antecedentes no penales y los otros trabajadores pues no tienen ninguna garantía ni en su trabajo ni prestaciones. Entonces lo que hemos estado buscando también es tratar de que esos trabajadores mejor se afilien al sindicato, entren a través del sindicato, sean más especializados y tengan mejores ingresos. Entonces esa es gran parte cuando la empresa empieza a meterlos ya aún sin consentimiento del sindicato, es cuando empiezan las violaciones al contrato. Y también lo que hace la empresa, como ahorita que la sistematización se lo permite, pues de repente empieza a desviar tráfico de llamadas de nosotros o crea sistemas alternos para desviar la materia de trabajo sin que nosotros nos demos cuenta y que empiezan a operar. Entonces nosotros, esa es una de las partes de las violaciones. Tiene aproximadamente 3 semanas que nosotros iniciamos un segundo paquete de acciones o un segundo bloque de acciones un poco más radicales. Retiramos a los terceros, desconocimos a los empleados de confianza y ahí en toda la empresa se descaró, dejó de pagar tiempo extra, tiempo extra ya trabajado. Hay unos esquemas que nosotros también le manejamos por unidad de obra, que es al terminar nuestra jornada podemos seguir produciendo, todavía nos lo pagan como costo por unidad de obra. También trabajos ya realizados los dejó de pagar. Ya indiscriminadamente esas empresas terceras empezaron a operar la planta a espaldas de nosotros, sin conocimiento de nosotros. Y también hay algunas retenciones que nosotros tenemos un ahorro que la empresa retiene y se deposita en una caja de ahorro que tenemos. Entonces la empresa hizo las retenciones pero no descargó el dinero de nuestros ahorros en esta caja y no podemos acceder a esos recursos. Adicionalmente, que fue también algo de lo más importante, es que en la relación laboral acordada es que la comunicación entre el patrón y los trabajadores es a través del sindicato. Toda la empresa decidió mandar correos directamente, correos electrónicos y correos tradicionales a nuestras casas, donde ellos nos comentaban una propuesta que ellos plantean en el caso de los criterios para los compañeros de nuevo ingreso. Es el otro tema que tenemos. Bueno, esas son las violaciones al contrato.
En el tema del cubrimiento de vacantes, hace 3 años la empresa nos comentó que sus finanzas no estaban mal y que ya no podía tener más contrataciones hasta que no se definiera un nuevo criterio para la contratación de ellos. Nosotros teníamos 1.942 vacantes acordadas ya previamente, de revisiones salariales y contractuales anteriores. Todo lo que le comentábamos a la empresa, que en principio contratar esas 1.942 vacantes, y si la empresa consideraba que teníamos que revisar el esquema, pues lo revisábamos, si llegábamos a un acuerdo, pues adelante. Pero la empresa no ha contratado esas 1.942 vacantes durante 3 años, más las que se han ido acumulando en el camino por jubilaciones y por defunciones. Ahora con el tema de la pandemia también hay que decirlo, fuimos impactados, entonces hay un déficit de personal, pues calculamos que aproximadamente de 15,000 vacantes. Entonces ahorita la empresa se niega a contratarlas. Y la otra discusión de las vacantes es que nosotros tenemos una jubilación contractual. Dentro del contrato colectivo de trabajo tenemos establecido que determinados años de servicio y determinados años de edad tenemos derecho a una jubilación independientemente a la jubilación federal, ya sea del IMSS o de las AFORES, dependiendo a cuál estemos afiliados o a cuál estemos asociados, de acuerdo a las reformas que tuvo el IMSS y a los años que ingresamos nosotros a la empresa. En el camino ya la empresa nos comentó que ya nos había hecho este comentario anteriormente. Entonces acordamos con ellos hacer algunas adecuaciones a la cláusula, es la cláusula 149, la cláusula de jubilación. Se creó la cláusula 149 bis, donde nosotros incrementamos los años de edad y los años de servicio y emparejamos los años para hombres y para mujeres, porque originalmente estaban diferenciados. Luego nuevamente la empresa, los 5 años después, nos dijo que ya habían sufrido sus finanzas otro quebranto y que si pudiéramos revisar nuevamente. Volvimos a revisar y creamos la 149T, donde también nuevamente volvemos a incrementar los años de servicio y los años de edad para acceder a la jubilación, pero seguimos manteniendo la jubilación contractual. Ahorita la empresa lo que plantea que los compañeros de nuevo ingreso ya no tengan una jubilación contractual, sino que les dé la pensión federal de las AFORES y que ellos harían un complemento, que tampoco nos dicen cómo es el esquema, no hay claridad en su propuesta, y que entonces de las dos pensiones hagamos una sola. Y apostando a que según el gobierno las AFORES pues nos vamos a retirar con el 70% del salario, cosa que la historia nos ha dicho que no es correcto, ¿no? Porque allí estaba diciendo, la realidad los que se han jubilado con las AFORES pues se jubilan con un 20 o 30% de su último salario, y no es una jubilación digna, es una jubilación muy precaria que no nos permite pues mantener nuestro nivel de vida. Esas son las dos diferencias que tenemos con la empresa y es el motivo por el que ensayamos la huelga, porque después de haber buscado durante 3 años acuerdos y tocando puertas para buscar apoyo del gobierno también, pues no se ha logrado. Entonces llegó el momento en que ya no hubo manera de negociar, la empresa estaba en su posición, la Secretaría del Trabajo como que parecía ser que simpatizaba con su posición, pues entonces nosotros decidimos estallar la huelga. Ayer hubo un planteamiento del sindicato de establecer una mesa técnica, que en esa mesa técnica la empresa nos demuestre que sí impactamos sus finanzas con los compañeros de nuevo ingreso. Nosotros ya tenemos un estudio actuarial donde demostramos que el pasivo laboral recae en el 97% del pasivo laboral recae en los trabajadores ya jubilados y los que estamos contratados bajo la cláusula 149, y el otro 3% recae entre los compas que son los de nuevo ingreso, que están bajo la 149 bis y la 149T, y que si entraran los 2,000 trabajadores significaría menos de una décima de punto de ese 100% del pasivo laboral. No hay ningún fundamento económico para decir que la empresa tiene un impacto, porque los compas de nuevo ingreso normalmente impactan el pasivo laboral cuando ya están en edad de jubilación, porque también tenemos un esquema de que determinados años de servicio y determinada edad iniciamos con una jubilación del 50% y ahí vamos avanzando hasta máximo el 80%. Entonces cuando pisamos el mínimo de años de servicio y el mínimo de años de edad, entonces ya impactamos en el pasivo laboral. Los compas nuevos van a impactar el pasivo laboral en 25 o 30 años, y obviamente en 25 o 30 años el pasivo laboral actual de los ya jubilados pues obviamente ya no va a existir, derivado de la misma curva natural de mortalidad. Entonces no hay ningún fundamento para que ellos pretendan que los compas de nuevo ingreso entren sin jubilación contractual. Sí, justamente esa era mi última pregunta sobre su posición, pues, ante esta cuestión que habla de lo que habla la empresa, de que bueno, es que hay un problema con el pasivo laboral, de que por eso no pueden, digamos, sostener las jubilaciones, las pensiones, ¿no? Y justo lo que nos interesaba también era sobre esa parte, cuál es su posición tal cual, tajante como sindicato. Nosotros lo que estamos planteando es que siga existiendo la jubilación contractual, que los compas ingresen con la 149T, que es la vigente, y si es necesario llegar a buscar un acuerdo diferente, pues nos sentamos con la empresa
pero partiendo del principio que tiene que haber una jubilación contractual. No puede haber una jubilación complementaria de las Afores y contractual, porque inclusive algo de lo que le hemos preguntado a la empresa, porque ella dice que cuando se jubile un compañero, cuando llega a la edad de los 60 años, le dan su Afore. Si le dan el 70% ya pone el 30%, si le dan el 80% ya pone el 20%, pero puede ser el caso que un compañero derivado de los acuerdos que tenemos se jubile de la empresa a los 55 años, a los 58. Entonces, ¿qué porcentaje le daría a la empresa si ni siquiera tiene definido qué porcentaje le va a dar la Afore? Y yo obviamente lo que estamos planteando es eso, que haya una jubilación contractual. Partiendo de la 149T, si tenemos que encontrar otro camino, otra solución, pues buscarla. No estamos negados a ello, pero al final tiene que ser de común acuerdo. La empresa no puede simple y sencillamente desconocer lo que pactó de respetar los derechos laborales. Para que haya una modificación al contrato tiene que haber acuerdo de las dos partes. Y comentar nada más que el compañero Francisco Hernández Juárez, que es el secretario general, pues es el que ha impulsado todas estas iniciativas y ya, insisto, ha llevado una empresa transnacional que estaba con un servicio deficiente y sin inversión a ser una de las mejores empresas del mundo, o la mejor empresa. Cuando logramos eso, en vez de que la empresa siguiera invirtiendo en nosotros, y en la empresa empezó a desmantelarlo, con el objetivo de no darnos utilidades, ¿no? Porque también es cierto, pues tiene aproximadamente 4 años que no nos da utilidades, alegando que pues, sus finanzas no le dan, pero sus finanzas no le dan porque desvía a otras empresas y el patrón pues simple y sencillamente cambia el ingreso de bolsa, ¿no? Pero a nosotros, pues no, como que nos quieren asfixiar a manera de acabar con el contrato, porque pues, es el grupo económico más poderoso de América Latina, y el único sindicato de verdad que tiene somos nosotros. Todos los demás sindicatos son de protección o blancos, y obviamente pues no tienen prestaciones, no revisan su contrato, no los capacitan, no les garantizan las condiciones de higiene y seguridad. Esa es la gran diferencia con nosotros. Ok, voy a por la entrevista y pues adelante, compañero. Gracias. Gracias.